soy hematóloga del Hospital Infanta Leonor, que es un hospital de Madrid, no es un hospital terciario, es un hospital mediano. Y vamos a hablar pues un poco del presente y del futuro, sobre todo del linfoma de células del manto. Entonces yo quería decir que me hicierais preguntas o interrumpierais cuando queráis, pero a lo mejor damos la charla y luego hablamos, Sí. ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco la puesta en escena, digamos, del linfoma del manto, unas informaciones importantes, ¿vale? Es un linfoma que lo tenemos descrito e identificado desde el 92, no es un linfoma, digamos, muy antiguo, y lo más importante de este linfoma que tiene una baja incidencia, es decir, que tenemos un máximo de 10% de incidencia dentro de todos los linfomas no Hodgkin. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estamos hablando de un hospital grande, posiblemente podemos llegar a tener 2-3 casos al año. Si es un hospital pequeño, pues 0 o 1 caso al año. Es decir, es un linfoma con muy baja incidencia. Y eso es importante porque cuando no tenemos mucho número de pacientes, tenemos que estar constantemente informados sobre las novedades, sobre cómo tratarlos, ¿no? En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico, como todo tipo de linfoma, se hace con una biopsia ganglionar, y hay características típicas que definen el manto. Una es una translocación, que es la translocación 11-14, que da lugar a la sobreexpresión de una proteína particular que se llama ciclina D1. Entonces, cuando nosotros vemos esta translocación y la expresión por inmunohistoquímica de la ciclina D1, tenemos el diagnóstico de un linfoma del manto. Esta translocación es una translocación que tiene lugar en las células del paciente. No es algo que pertenezca, digamos, a los cromosomas sexuales o que se pueda heredar. Eso es algo que tiene lugar en el paciente y no se transmite ni se hereda. Y luego hay cosas que nos ayudan a definir dentro del cajón del linfoma del manto que el linfoma del manto tenemos con características de mayor agresividad o de peor pronóstico. ¿Qué queremos decir con esto? Hay algunas características que nos dicen desde el principio, desde el minuto 1, que ese paciente con ese tipo de linfoma, pues a lo mejor va a responder menos al tratamiento o no va a responder. Esas características son la expresión del SOX11 y el P53. El P53 no es algo típico solamente del linfoma del manto, también de otras enfermedades linfoides y mieloides, pero es un marcador de mal pronóstico. ¿Cómo se presenta el linfoma del manto? Pues el linfoma del manto, con todo el conocimiento que hemos adquirido en los últimos años, ya sabemos que tiene un abanico de expresión pues muy diferente. No es solamente un linfoma agresivo que tenemos que tratar desde el minuto 1. En algunos pacientes es así, tiene una presentación agresiva, y en algunos pacientes pues no. Tiene una presentación indolente, es decir, en algunos casos tenemos un diagnóstico prácticamente asintomático y podemos elegir, con características de indolencia, no tratar el paciente y observarlo. ¿Cómo se presenta en el 80% de los casos? Pues sí, tiene una presentación con síntomas que nos da, digamos, el trigger, digamos, de salida para tratar, que es una presentación con adenopatías, con aumento, digamos, del ganglio. Los ganglios son, digamos, la casa de los linfocitos que se están replicando de una forma clonal. Podemos tener una esplenomegalia, es decir, un vaso muy grande, y característica de este linfoma que a veces nos vamos a territorios extranodales, más allá de los ganglios, fundamentalmente el trayecto gastrointestinal, y muchas veces obtenemos el diagnóstico de una biopsia de ahí, y a veces desafortunadamente se va al sistema nervioso central, y esto para nosotros complica las cosas, porque no solo a nivel del manto, sino a nivel general es muy difícil encontrar drogas que lleguen a penetrar el sistema nervioso central para el tratamiento. Entonces, esas son características iniciales del diagnóstico. La presentación, ya vemos que no es una enfermedad uniforme. Hay algunos casos que son indolentes y tienen buen pronóstico. Y ya veremos a lo largo de toda la presentación cómo afortunadamente han aparecido una serie de fármacos que han mejorado mucho la supervivencia de estos pacientes. Esta es la típica gráfica que ponemos cuando siempre hablamos del linfoma del manto, y es una gráfica un poco desesperanzadora, pero bueno, estamos en 1995, vamos a hacer un viaje, ¿no?
desde ahí hasta el 2024. Pues, ¿dónde estábamos en el 95? Pues en una situación donde de todos los linfomas B agresivos, pues el manto, que es este en línea verde, pues es el que tiene la menor tasa de curación. Es decir, la gráfica se interpreta, la cosa va mejor si estamos arriba y la cosa va francamente peor si estamos abajo. Aquí está el pobre linfoma del manto. Estos datos nos decían que el linfoma del manto sí respondía a tratamiento quimioterápico, pero inevitablemente recaía en un 80% de los casos, con una supervivencia máxima de 5 años. O sea, no muy bien para los pacientes. Cuando hablamos de curación, ¿realmente tiene curación este linfoma? Yo creo que hoy en día, en el 95, podemos decir que en un porcentaje de pacientes definidos, a lo mejor podríamos llegar a tratar y a curar. Pero bueno, esto lo hablamos al final. Entonces, vamos a empezar con el tratamiento de primera línea. ¿Qué quiere decir tratamiento de primera línea? Tenemos un diagnóstico, tenemos síntomas que están amenazando al paciente, pues le proponemos una primera línea de tratamiento. Y aquí empezamos. Y esa es un poco la historia de cómo los tratamientos se han ido modificando en el tiempo y han ido mejorando los resultados, ¿no? Porque, claro, si empezamos con la gráfica que hemos visto antes, pues los resultados no estaban muy bien, ¿no? Entonces, lo bueno de la investigación, lo bueno de la medicina, lo bueno de los ensayos clínicos es decir, vale, pues esto que tenemos ahora, ese status quo no nos gusta, pues ¿qué hacemos para mejorarlo? Pues estos fueron los primeros estudios. Entonces, ¿cómo se trataban los pacientes en el 95? Pues con un CHOP. ¿Qué es un CHOP? Pues una combinación de quimioterápicos, ¿vale? Pero en los 90 llega una cosa muy buena para los linfoproliferativos, que es el rituximab, la R, que vais a ver en todas las diapositivas. Es un anticuerpo dirigido al CD20. El CD20, digamos, es como un colorete que identifica los linfomas B. Entonces, el rituximab ha sido la primera verdadera inmunoterapia. Eso ha sido la primera en los 90. Entonces, ¿qué hacen estos investigadores allá en el 2005? Dicen, bueno, ¿y por qué no asociamos al CHOP el rituximab? Pues, y aciertan. Aciertan porque no solo mejora, digamos, todas las tasas de respuestas, o RR quiere decir respuestas globales, 94 versus un 75%, mejora la profundidad de la respuesta, que la respuesta completa es la mejor respuesta que puedas tener, es decir, estás eliminando la clona linfomatosa, y además mejoraba el tiempo hasta el siguiente tratamiento, prácticamente lo duplicaba, ¿vale? 21 meses versus 14. Pero mejor respuesta, mejor profundidad de respuesta. Esto es el estudio que lleva el R-CHOP a ser el estándar de en primera línea en aquellos años, pero no aumenta la supervivencia. Mejora la respuesta, pero los pacientes no recaen. Entonces, vale, entonces, ¿qué más se puede hacer? He añadido rituximab, pues, ¿qué más hago para mejorar el esquema? Pues, este otro estudio lo que se plantea es trasplantar los pacientes. Trasplantar los pacientes un trasplante autólogo de médula ósea, ¿vale? Es decir, trasplantar al paciente una vez que has eliminado la carga tumoral de la enfermedad, tus propios progenitores, para reconstituir un sistema hematopoyético nuevo. Y estos investigadores, bueno, también parece que aciertan un poco con este estudio. Cogen alrededor de 120 pacientes, todos pacientes en primera línea con un linfoma del manto, fit o, digamos, candidatos a trasplante, y los dividen en dos ramas. Todos los tratan con 6 ciclos de R-CHOP. La mitad va a trasplante autólogo y la otra mitad a interferón de mantenimiento, bueno, que es una droga que en este escenario, digamos, ha ido perdiendo importancia. Pues bien, porque sí que mejora la supervivencia libre de progresión en trasplante. Pero acordaros que estamos hablando del 96, ¿vale? O sea, primera línea, vamos acumulando cosas y estrategias que nos mejoran la supervivencia. Añadimos rituximab y añadimos el trasplante en pacientes candidatos. Vale, pues sigue el discurso de cómo podemos mejorar la supervivencia de estos pacientes. Entonces, si los trasplantamos y van mejor, ¿por qué no mejoramos la inducción o la quimioterapia de la primera línea? Es decir, tenemos R-CHOP, pero ¿podemos mejorar este R-CHOP? Pues sí, se puede mejorar con terapias más intensivas, es decir, combinaciones de quimioterápicos, dosis un poquito más altas. Entonces aquí es cierto que es importante tener en cuenta que no todos los pacientes son candidatos.
porque no solo tienen que tener un estatus bueno para un trasplante, sino también un estatus para recibir una quimioterapia que ya no es un R-CHOP, es bastante más potente, ¿vale? Entonces, esa es una combinación para que veáis las combinaciones y los intentos que se hacen en investigación de mejorar todo esto. Ya vamos viendo que la supervivencia global, bueno, hombre, o sea, va aumentando, ¿no? O sea, estábamos hablando de 5 años y ahora 9 años, 12 años, 13 años, hasta que llegamos, digamos, al bautizo del esquema alternante en linfoma del manto. Y esto es el estudio que lleva a la indicación en primera línea del tratamiento alternante. ¿Qué hacen aquí? Pues, evidentemente, el grupo control es el que hemos comentado al principio. El grupo control es pacientes candidatos que reciben 6 ciclos de R-CHOP y que se trasplantan. Pero lo que hacen ellos es dar un régimen alternante. Es decir, en vez de dar 6 ciclos de R-CHOP, dan 3 ciclos de R-CHOP y 3 ciclos de RDAP. ¿Qué es el RDAP? Pues fundamentalmente es un esquema donde la estrella es una citrabina en dosis altas, ¿vale? Pues, ¿qué pasa con estos casi 500 pacientes y candidatos? El tiempo, que es el objetivo que se dan en este estudio, hasta el siguiente tratamiento, vamos, de 4 años pasa a 9 años. Es decir, es un esquema muchísimo más eficaz, nos da una supervivencia libre de progresión mayor, pero el objetivo de ese estudio era hasta cuánto me van a aguantar los pacientes hasta la siguiente línea. Es decir, no es curativo todavía, pero sí que le estoy dando 9 años sin enfermedad, prolongando. Pero recordar que no todos los pacientes van a poder recibir esto. Vale, entonces hemos hablado todo el rato de pacientes candidatos a trasplantes y los pacientes que no son candidatos a trasplante, ¿qué hacemos con ellos? Pues ese es un estudio que ha sido importantísimo porque también ha cambiado el manejo del linfoma del manto. Y eran pacientes allá, primeros años 2000, que ¿cómo se trataban estos pacientes no candidatos? Pues con lo que teníamos, que el R-CHOP o el FSR, que es un esquema poliquimioterápico que se utiliza en leucemia linfocítica crónica. Pero ¿cómo no se podían trasplantar? Y cómo sabíamos que rituximab añadía supervivencia global a estos pacientes, pues aquí se decide dar un mantenimiento después de la quimioterapia. Es decir, la pregunta es, vale, estos pacientes no los puedo trasplantar porque el trasplante sería demasiado tóxico para ellos. Pues le doy una inducción, pero no los dejo sin tratamiento. Les mantengo durante 2 años con rituximab en monoterapia, ¿vale? Eso es un estudio fase 3, donde la mitad van a mantenimiento rituximab y a la otra mitad van al interferón, que repito, es una droga que se ha dejado de lado en este contexto. Pues ese estudio prueba que aumentan, digamos, el tiempo, la supervivencia claramente global y el tiempo hasta la siguiente progresión. Es decir, tiene una reducción del riesgo de recaída del 45%. Y esto nos da la indicación a día de hoy de rituximab de mantenimiento en pacientes no candidatos, ¿vale? a trasplante. Es decir, un paciente no candidato lo trato con una inducción, no lo trasplanto y lo mantengo con rituximab durante 2 años. Esto suponiendo que la quimioterapia ha sido efectiva. Claro, suponiendo que la quimioterapia no ha sido siempre efectiva. lo es, ¿no? No siempre lo es. Pero esto lo haces en el momento en que tú obtienes algo más que una respuesta parcial. Es decir, si no obtienes respuesta, esta es una enfermedad estable, es una recaída, entonces ya nos tenemos que ir a otras posibilidades. Tú con el mantenimiento, y lo dice el nombre, estás manteniendo lo que has conseguido. Vale, entonces, en los pacientes donde tú consigues esto, vas a mantenimiento. Y la pregunta ya pasando a los pacientes no candidatos, ¿hay algún esquema que es mejor que un R-CHOP, ya que no los puedo trasplantar? Pues un esquema que parece que no es inferior, porque así ha sido planteado el estudio, ¿vale? Es un estudio de no inferioridad, es el esquema rituximab bendamucina. Bendamucina es una droga, más antigua que la polca, pero en el contexto de pacientes no candidatos con linfoma del manto es una droga muy efectiva, que no es inferior a un esquema de R-CHOP y además está muchísimo mejor tolerada. Entonces, los pacientes no candidatos en general, gracias a estos 2 estudios, que bueno, ya sabemos que las comparaciones indirectas no se deben hacer, pero nos dan unas tasas de respuestas globales y de respuestas completas, bueno, no despreciables para nada, 97 o 91%. ¿Qué es lo mejor de
de este esquema en pacientes no candidatos? Pues que lo toleran fenomenal. Otra posibilidad en pacientes no candidatos, pues esta combinación de nombre muy raro, que es el VRK, donde ya vais viendo que la quimioterapia se va asociando cada vez más a lo que es inmunoterapia, es decir, la R es el rituximab, ya lo conocemos, pero lo que hacen los investigadores en este momento, y en este momento estamos hablando de 2015, cogen una droga que es típica de otra hemopatía, que es el mieloma, y que es el Velcade, ¿vale? O bortezomib, dependiendo del nombre comercial o molécula, que es un inhibidor del proteasoma, es decir, ya no es quimioterapia. La asocian a rituximab y la asocian a un esquema quimioterápico como el CAP, y este sí que es un estudio de superioridad, es decir, estos autores sí que prueban que en los pacientes mayores es mucho mejor poner el VRCAP que poner el R-CHOP. O sea, mejora los datos de eficacia, de duración de la respuesta y de supervivencia libre de progresión. Y con este estudio, pues, se consigue en 2015 la aprobación del bortezomib para tratamiento del linfoma del manto en pacientes no candidatos. Es decir, no tenemos esquemas malos, tenemos esquemas, bueno, que dan esperanza en estos pacientes. Y luego la otra pregunta, y es una pregunta que se ha respondido hace poco, porque los hematólogos teníamos dudas con esto, vale, pues nos han dicho que a un paciente no candidato le pongo un R-CHOP, le pongo un R-CHOP y le mantengo con rituximab, pero yo le trato más con un rituximab venda a un paciente no candidato, porque lo tolera mejor. ¿También le puedo mantener con rituximab? Pues sí, es lo que viene a decir este estudio. Sí, le puedes tratar con R-venda, que es superior a un R-CHOP, y además le puedes dar un mantenimiento, que lo que te va a hacer es mejorar la supervivencia y mejorar el tiempo hasta el siguiente tratamiento. Y esto ya, pues este estudio se presentó por primera vez en el Congreso Americano del 2022 y esto ha sido el antes y el después, donde ya aparece el ibrutinib. Pero es la primera vez que aparece en este contexto del manto. Y estos autores, que es el grupo alemán del Martin Reiling, hacen una cosa muy rompedora, porque lo que proponen es, claro, estamos en 2022, 2020, la inmunoterapia ya ha entrado en el tratamiento de muchísimas hemopatías y dicen, vale, pues yo ahora lo que quiero ver en los pacientes candidatos, que sé que bueno, que hasta ahora el mejor tratamiento es esquema alternante, más trasplante, más mantenimiento, si estos resultados mejoran añadiendo el ibrutinib. ¿Qué es el ibrutinib? Pues es un inhibidor de la glucosinquinasa que ha hecho, digamos, su aparición fundamentalmente en el escenario de la leucemia linfocítica crónica ya hace 15 años más o menos, y ha sido, no sé, como la revolución francesa de los síndromes linfoproliferativos, o sea, su forma de actuar sobre la célula B enferma es espectacular. Y esto, bueno, evidentemente es lo que quieren ver los autores en un linfoma del manto, pero no solo quieren ver eso, o sea, no solo quieren desafiar el esquema alternante, el trasplante y el mantenimiento con rituximab. Se preguntan si se puede prescindir del trasplante en los pacientes con linfoma del manto. O sea, salir de todo. Entonces, estas son las tres ramas comparadoras. La primera rama, ya la sabemos, la clásica, régimen alternante, trasplante, rituximab de mantenimiento. La segunda rama es, perfecto, lo mismo, pero le añado el ibrutinib al principio y en el mantenimiento. Y la tercera rama, la rompedora ya directamente, es, pero vamos a ver, si a lo mejor añadiendo el ibrutinib al esquema alternante en inducción y en el mantenimiento, me puedo ahorrar el trasplante en estos pacientes. Impresionante. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, con los datos extrapolados, yo os he puesto ya la última publicación que han puesto ellos, está claro, está clarísimo, y sobre todo en un determinado grupo de pacientes que son los pacientes de riesgo elevado, que añadir el ibrutinib en inducción y en mantenimiento mejora las respuestas, ¿vale? Mejora la eficacia, un 88 versus un 72%, ¿vale? Pero cuando vemos estas mismas respuestas a los 3 años en el famoso grupo rompedor, donde no trasplanto los pacientes, y al grupo donde añado ibrutinib al tratamiento estándar, bueno, todavía no puedo decir que me puedo obviar el trasplante. Pero también es cierto que lo que dicen los popes,
es que hay que darle más tiempo de seguimiento a estos estudios, ¿vale? Aquí tenemos un seguimiento de 31 meses, ¿vale? Pero es una teoría muy importante, sobre todo sabiendo las opciones que tenemos luego, de inmunoterapia, de CAR-T y de biespecíficos. Porque es un trasplante autólogo, pero no deja de ser un trasplante para un paciente. Claro, entonces, bueno, simplemente para no confundirnos, lo anterior era un triangle y los autores, como son muy, muy divertidos, este otro estudio se llama rectangle, ¿no? Entonces, pues siguen un poco, o sea, cuando no pasa, tú ves que funcionas, pues ¿qué haces? Pues insistir, ¿no? En este camino. Pues el ibrutinib ha sido el primero de su generación, ha sido muy útil, ha sido muy eficaz, pero bueno, también se han visto varios efectos adversos. Entonces, lo que ha hecho la industria posteriormente ha sido sacar nuevos inhibidores de ITK, de segunda, de tercera generación. El Acala, por ejemplo, es un inhibidor de segunda generación, entonces, ¿qué quieren saber los clínicos? Vale, pues muy bien, si nos va bien con el ibrutinib, pero ¿por qué no hacemos esta asociación de una inducción en primera línea en pacientes candidatos con los ITKs que son tan eficaces como el ibrutinib, pero mucho menos tóxicos? Pues esto es el estudio de Rectangle Trial, ¿vale? Es un estudio, vamos, todavía estamos en un fase 2, ¿eh? Esto no es lo que tenemos hoy en día, esto ya es adelantar un poco las opciones futuras que ponemos más adelante, ¿vale? 54 pacientes candidatos a trasplantes, le pongo un R-CHOP, en ese caso, no deciden el alternante, lo asocio con Acala, les trasplanto y luego les mantengo con Acala y con Ritu, pues, y que obtengo supervivencia libre de progresión y globales impresionantes. Pero es un estudio pequeño. Vale, puedo hacer lo mismo con la bendamustina en los pacientes no candidatos. ¿Puedo mejorar esta respuesta con el ibrutinib? Sí, bueno, parece que la supervivencia libre de progresión es francamente mayor, o sea, les doy prácticamente el doble, pero es un estudio que ha sido un poco, se esperaba un poco más de este estudio, sobre todo porque las toxicidades en la rama de Ibru-R-Venda son importantes, ¿vale? Y en pacientes mayores, pues un 10.7% de infecciones, es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y así podemos seguir, es decir, o sea, los estudios en marcha siguen, es decir, esto, vamos, os lo pongo aquí porque si no, vamos, a las 10 seguimos aquí. Pero el EcoTrial, que lo están, vamos, esto sale ahora en el americano de este año, en vez del Ibru, pues asocia el Acala al Venda R. Supervivencia libre de progresión 66 versus 49 meses. Evidentemente, mucho más eficaz. Y luego hay otras cosas donde ya se dedican a ver directamente si podemos quitar del medio la quimioterapia. Ese es un estudio que están reclutando ahora en el ensayo clínico y quieren tratar los pacientes con rituximab más zanubrutinib, que es otro ITK de nueva generación. Entonces ya veis que en primera línea, bueno, tenemos novedades importantes, ¿vale? Pero hoy en día el candidato va a régimen alternante, trasplante, mantenimiento. El ibrutinib no está aprobado ahora mismo en primera línea en España, sí que lo podemos solicitar a farmacia en este subgrupo de pacientes con alto riesgo. Y en pacientes no candidatos, ¿cómo los tratamos? Pues fundamentalmente R-bendamustina o VRK y el mantenimiento. Lo que hemos dicho, digamos, está cociéndose, digamos. Pues nada, entonces los pacientes, posiblemente con estos nuevos esquemas logramos la supervivencia libre de progresión, posiblemente en algunos podríamos conseguir curarlos, pero todavía hay una alta tasa de recaída, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes de recaída? Pues eso es un poco también hilo histórico del manto, es decir, por estas fechas que hacíamos, por estas fechas que ya casi son 10 años, pues rescatarlos con quimioterapia. Evidentemente, pues que se utilizaba la quimioterapia que tú no habías utilizado en una primera línea, que son esquemas pues clásicos, usados también en otros linfoproliferativos, como el RGMOX, como el RVAC, ¿vale? Supervivencia global es de 20 meses, 18 meses, supervivencia libre de progresión 17, 22 meses. Acordaros un poco de estos meses, porque con lo que vamos a ver se queda bastante corta, ¿vale? El trasplante alogénico, pues el trasplante alogénico
a día de hoy, con las opciones que tenemos, yo podría decir que se queda posiblemente defenestrado, por decir una palabra. Esto evidentemente son estudios muy antiguos, 2009, y luego, bueno, hay una revaloración en 2015 que lo que venían a decir en aquel momento era que posiblemente el papel del alotrasplante me refiero, trasplante de un donante diferente al tuyo, con todo lo que conlleva, la toxicidad y la mortalidad relacionada, tiene un papel, digamos, en cuanto a eficacia, en una primera recaída. O sea, tú no llevas el paciente en primera línea a un trasplante endogénico porque superaría la toxicidad, la eficacia. Pero cuando no teníamos la inmunoterapia, cuando no teníamos los nuevos fármacos, pues posiblemente era lo que teníamos a disposición con afán curativo en pacientes en primera recaída. Pero ahora estamos aquí. Bueno, eso es el principio de donde estamos. Es decir, estamos en una época donde la quimioterapia, pues, si la podemos evitar, mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque esos dos fármacos que posiblemente, y habrá que verlo, en monoterapia a lo mejor no llegamos a la curación de todos los pacientes, pero les damos una supervivencia libre de progresión, una profundidad de respuesta y una calidad de vida muy importantes. Entonces, esto es cómo se ha ido desarrollando todo. El bortezomib tiene que sonar en la primera línea con el régimen MUVRK, que consiguió sus aprobaciones en estas fechas. El temsirolimus, bueno, ahí estaba, en 2009 se utilizó en algunos esquemas. Luego viene la lenalidomida, que la veremos en asociación con el rituximab, nuestro querido ibrutinib, ¿vale? Y el pirto, un poco para adelantar cosas que veremos más adelante, que es un ITK de súper nueva generación y súper bien tolerado y súper eficaz. Pues dejamos un segundo la pantalla. Sí. Y voy a hacer una foto. Gracias, perdón. No, nada, hombre. La lenalidomida, pues la lenalidomida es un agente inmunomodulador, inmunoterapia, muy conocido en el mundo del mieloma, y los médicos, los hematólogos que se dedican a linfoma, pues lo han planteado evidentemente en este contexto y han dicho, vale, ¿y por qué no rescatamos un paciente con linfoma del manto con su rituximab que tiene su eficacia y además le añadimos un inmunomodulador que es la lenalidomida? Bueno, eso es el estudio fase 2, quedó la aprobación, bueno, aprobación por FDA, porque en España esto no lo tenemos financiado, se ha indicado pero no financiado. Un estudio de fase 2 quiere decir que tú lo que te estás planteando primariamente es qué dosis de esta droga tienes que administrar a estos pacientes, pues es el fase 2 decide que la dosis máxima y óptima en este contexto es una lenalidomida de 20 miligramos diaria hasta progresión, más su rituximab. Bueno, respuestas globales, estamos hablando de un contexto de recaída, no son malas, son bastante aceptables, una respuesta global es del 56% y una duración de respuesta de 19 meses, ¿vale? Con estos datos de supervivencia. Bueno, bien. Y aquí realmente donde empieza todo con el ibrutinib, empieza en el contexto de la recaída. Luego, claro, yo os he adelantado el triángulo porque estamos hablando de la primera línea. Esto, siempre el grupo de Dreiling, siempre los alemanes, lo que hacen es rescatar los pacientes recaídos con ibrutinib y además este estudio que, vamos, da unas respuestas globales bastante positivas, casi un 80%, con una profundidad de respuesta del 40% y una duración de la respuesta de 35 meses. O sea, con los esquemas quimioterápicos de rescate, os recuerdo que lo máximo eran 19 meses. O sea, esta es una pastilla oral que se toma hasta progresión y que rescata un linfoma del manto, con resultados pues importantes de supervivencia global y sobre todo de supervivencia libre de progresión, casi 36 meses. Entonces, de esto luego nace lo que es utilizar el ibrutinib ya en primera línea, porque este estudio, también lo que aprendimos los hematólogos es no retrasar cuando... Ahora mismo, hoy en día, en 2024, no podemos utilizar el ibrutinib en primera línea, menos si lo pedimos a farmacia en un determinado grupo de pacientes.
Pero cuando te recae un paciente, lo primero que tienes que pensar y que tienes que administrar es un ibrutinib, porque tiene muchísima más respuesta y más eficacia en líneas tempranas que en líneas posteriores. Y eso es el pirto, ¿vale? El pirto es el otro ITK, hiper nuevo, nuevísimo, casi se podría decir de tercera generación, porque ya deja de lado todos los efectos secundarios que da el ibrutinib, y además es hasta eficaz en pacientes que hayan estado anteriormente con un ibrutinib o que hayan hecho resistencia de algún tipo. Y eso es un estudio, yo creo, que es importante porque aparte de dejarnos claro que es una droga eficaz en este contexto, porque además te está rescatando, repito, una pastilla oral, te está rescatando pacientes que vienen de un trasplante autólogo y te estás rescatando pacientes que vienen de un CAR-T. Los resultados, bueno, son importantes en un contexto de recaída, de líneas previas elevadas, de trasplantados de CAR-T. Pero además en un futuro próximo donde a lo mejor podemos ser capaces o tenemos la indicación de utilizar un ibrutinib en primera línea, pues tenemos inmediatamente, cuando el paciente recaiga mucho más allá de los meses con la quimioterapia, pues tenemos un pirtobrutinib que tiene una eficacia importante, ¿vale? Y luego, bueno, la novedad de este año, que ha llegado tarde, porque en otros países el CAR-T está en este contexto en el manto, en un paciente con dos o más líneas de tratamiento, está aprobado yo creo en algunos países desde 2022. O sea, aquí el ministerio, bajo mi punto de vista, ha llegado tarde, porque los resultados de eficacia son, no se le puede decir absolutamente nada. Lo que pasa con el CAR-T, lo que pasa con todos los CAR-T en todos los contextos, es decir, son unas terapias caras, unas terapias que necesitan pues un centro que tiene, digamos, que tener su logística para poderlo producir. No es fácil, ¿no? Entonces yo creo que la decisión ha sido un poco no liderada, digamos, por los resultados de eficacia, sino por otro tipo de problema. Pues el CAR-T, que bueno, os veo muy formados, pero creo que lo sabéis, ¿no? El CAR-T al final, junto con los anticuerpos bioespecíficos, es una terapia súper novedosa, es decir, que tú lo que estás haciendo es extraer las defensas del paciente, en este caso los linfocitos T, la logística que necesita y toda la infraestructura que tú necesitas para hacer ese círculo que os pongo, es decir, ¿vale? Tienes que aferizar el paciente, sacarle sus linfocitos T, mandarle a un laboratorio externo que manipule estos linfocitos T, que les ponga encima unos colorines que reconozcan la célula tumoral, devolverlo al centro que hace el procedimiento, ingresar el paciente, ponerle un tratamiento linfodeplectivo y ponerle el CAR-T. Es decir, es bastante... Costoso también, además. Además, bastante costoso. Costoso, y por eso, claro, yo creo que Costoso. las decisiones se toman por esta razón, ¿vale? Pero para los pacientes con linfoma del manto recaído, pues es muy importante que esté aprobado desde enero de 2024. Y esos son los datos del SUMA-2. Vamos, todos los resultados de CAR-T en linfoma tienen nombre de SUMA, no, de SUMA 1 a SUMA 15, creo que hemos llegado en todas las indicaciones, pues el Brexucel es el SUMA 2. Pues, ¿qué decir? Es decir, pacientes con múltiples líneas de tratamiento, o por lo menos 2 como mínimo, recaído refractario, con una mediana de seguimiento de 36 meses, y tenemos respuestas globales del 91%, respuestas completas del 61%. Un seguimiento sólido, es decir, que esos resultados son los que son. No es que al principio, como en muchos estudios, la curva es arriba y luego baja. No. Tenemos 46 meses de seguimiento, ¿vale? Perdón que te interrumpa, pero eso en hospitales privados, ¿será? Porque en públicos no. No, en público sí. En Madrid todos los centros terciarios lo tienen, ¿eh? O sea, Marañón, 12, La Paz, todo está. Lo que pasa es que tienes que conseguir... Pero pacientes elegidos, bueno, ¿no? Pacientes elegidos, tenemos que pasar, digamos, por un comité del ministerio, tienes que proponer el paciente, o sea... ¿Qué es un proceso? Es un proceso. Pero bueno, nosotros ya llevamos unos años, y te lo digo porque yo vengo de un centro que remite paciente a centro CAR-T, llevamos mucho más experiencia con otro tipo de linfoma,
y ya, vamos, los médicos que nos dedicamos a esto ya lo tenemos bastante rodado, sí, sobre todo porque son pacientes que tampoco pueden esperar, es decir, que si Esa tú... es la cuestión, que si hay mucho papeleo no... Por eso. no- Y para no nosotros se el puede papeleo, Hay pues actuar nosotros sí, no estamos para papeleo, estamos para los pacientes y atenderlo. Entonces, en un linfoma de alto grado que me recae o en un linfoma de masto que me recae, pues yo quiero el CAR-T, lo quiero ya. Pero bueno, esos resultados son de verdad muy, muy buenos. Las respuestas se mantienen en los famosos grupos de alto riesgo también, en los que venían del famoso ibrutinib. Bueno, aquí hay una cosilla que es un poco más específica. Recordar que muchos pacientes no candidatos los tratábamos con rebendamustina y el paciente no candidato a trasplante es un paciente que sí puede ser candidato a CAR-T. Entonces, los médicos nos tenemos que acordar que cuando tratamos a un paciente con vendamustina, que es muy buena, ¿vale? Que tiene mucha eficacia y poca tolerancia, pero nos podría venir mal a la hora de hacer la recolecta que hemos explicado anteriormente. Entonces, esto los médicos tratantes lo tenemos que... Y hay más opciones futuras, más allá de lo que hemos dicho. Es decir, primera línea, como la línea del metro, pues tenemos, os he puesto solo los titulares, porque si no cerramos aquí la facultad, pues ya veis, ya desaparece completamente la quimioterapia. O sea, los esquemas, los estudios de hoy, los que están en marcha, no vemos quimioterapia por ningún lado. Estos son, ese es un grupo es el grupo del Memorial de Nueva York. Nada, ponen 3 inmunoterapias diferentes, venetoclax o Vino, que es un anti-CD20 alternativo al rituximab, y el zanubrutinib. El estudio Travers que está en marcha, pues igual, es un fase 2. Lo que quieren ver es asociar el acalabrutinib, el venetoclax y rituximab y ver qué pasa. Y luego vienen los alemanes que dicen, bueno, vamos a tratar el manto en primera línea con ibrutinib y monoterapia. Ya está. O sea, tratarlo como si fuera un LLC, como si fuera una enfermedad indolente. Es decir, no lo curo, pero lo pongo en remisión y mantengo el paciente. ¿Sí? Y esos otros ejemplos, ¿vale? Este es el estudio simpático. Otra molécula que os puede sonar, que es el venetoclax, es un anti-BCL2, es diferente a un ibrutinib, que es un ITK, y eso es en el contexto de la refractariedad, es decir, pacientes que vienen de inmunoquimioterapia, y eso es un estudio serio con 267 pacientes, casi un 20% con 3 líneas previas, parece que se rescatan con un esquema que se basa solamente en pastillas de inmunoterápico, con una supervivencia de liberación de casi 32 meses. Significativa, ¿vale? Toxicidad, bueno, hay cositas, lo que más está asociado al venetoclax, que es muy importante, es la neutropenia, que hay que cuidar, pero ahí, bueno, tenemos que estar los clínicos pendientes y ver cómo van las analíticas. ¿Qué tiempo el ibrutinib, cuando el paciente lo está tomando, qué tiempo necesita para notar el efecto? ¿Es un efecto inmediato? ¿Es un más a largo plazo? Claro, lo que en recaída, que es donde lo conocemos nosotros, yo creo que en un par de meses nosotros ya sabemos si el paciente está respondiendo o no. Es muy rápido. Tiene que pasar por lo menos sí, para mí es rápido, sí. Claro, rápido, según se mire, pero un par de meses. Yo creo que la mañana que describieron los estudios era de 42 días, más o menos, en contexto de recaída, porque ya te digo que en primera línea algunos centros lo hemos pedido, pero no lo tenemos financiado todavía. O sea, que no hay un estudio de primera línea que diga cuánto tiempo tarda en ser efectivo. Es que el problema es que cada paciente con mancha es diferente. Y la experiencia que tenemos ahora mismo es en recaída, que puede ser una primera recaída que va mucho mejor, es mucho más eficaz y responde más rápido, pero más rápido para mí, que a lo mejor no es para ti, sí, no. Es 1 mes, 2 meses. Otra cosa es cuando tú utilizas un ibrutinib en una recaída más tardía. Es diferente, o sea, cada paciente es diferente, pero sí, cuando responde, yo diría que 1 mes lo necesitas para ver si responde o no. Y luego esta es la otra gran novedad de la hematología, el primo hermano del CAR-T, que son los anticuerpos biespecíficos, ¿vale? O sea, funcionan de la misma forma, es decir, ¿qué hago yo? Pues utilizo los linfocitos T del paciente y los redirijo hacia lo que quiero, que es hacia la célula enferma. Con el CAR-T teníamos toda la infraestructura, teníamos que hacer la féresis, sacarla fuera, llevarla al centro para manipularla,
en el bispecífico no. Y por ese motivo los biespecíficos los podemos administrar todos los hospitales, ¿no? Es decir, que no hace falta transformar la célula T No, en porque la laboratorio. célula las transforma con la administración constante de la terapia. Es decir, yo un paciente que trato con biespecífico es un paciente que, bueno, que dependiendo del tipo de indicación que tengo, lo ingreso durante el primer ciclo. El biespecífico se administra de forma subcutánea, dependiendo de la indicación, semanal, por ejemplo. Y entonces la administración constante de este biespecífico, pues lo que hace el anticuerpo, una vez que tú se lo inyectas al paciente, va rápidamente, une el linfocito T y el B del paciente y hace que haga efecto. Es decir, yo no necesito la infraestructura. Por eso, claro, los centros que no tenemos CAR-T, pues es una terapia, aparte de hiper eficaz, es una terapia que evidentemente yo tengo a la mano. Y evidentemente en el manto pues hay estudios en ese sentido. El glofitamab es uno de los diferentes biespecíficos que están apareciendo, ¿vale? Bueno, tienen más evidencia y más recorrido hecho en linfoma de células grandes y en mieloma, pero ahora mismo pues vemos esto en manto, vemos un glofitamab que induce tasa de remisiones completas en pacientes con manto muy pretratados. Estamos hablando aquí de un estudio de 61 pacientes con 2 líneas medias de tratamiento, por alguno llegar hasta 5, y donde consigo en estos pacientes hipermultitratados unas respuestas completas, es decir, la forma más profunda de respuesta de 78%. ¿Qué tenemos como efecto secundario? Pues lo típico, tanto del CAR-T como del biespecífico, que son la activación, digamos, de la respuesta inflamatoria del paciente, que pasa la mayor parte de los casos durante el primer ciclo, pero es un nivel bajo, ¿vale? De CRS, síndrome de liberación de citoquina, y a veces hay también toxicidad neurológica, ¿vale? Pero es un 11% de los pacientes, digamos, es bastante aceptable, ¿vale? Con lo cual, para terminar, aunque hayamos visto, yo creo que esto nos da de verdad mucha esperanza para intentar mejorar el tratamiento de esos pacientes y sobre todo curarlos. Eso es lo que tenemos hoy en día. O sea, 2024, Standard of Care en España. ¿Vale? En terapia de primera línea ya lo hemos visto. Tenemos que dar esquemas con dosis altas de citarabina en pacientes candidatos, trasplantarlos y mantenerlos con rituximab. Y en pacientes no candidatos tenemos 2 buenas opciones, que es la bendamustine, el rituximab o el régimen VRCAP, y también mantenerlo con rituximab. ¿Qué tenemos de recaída? Pues tenemos muchas cosas y muy eficaces. Realmente ahora mismo que tenemos de recaída, pues fundamentalmente rescatar los pacientes con ibrutinib o con pirtobrutinib. En España la indicación es después por lo menos de una línea con un ITK previo. Luego tenemos el esquema que ya he dicho que no está financiado, pero ahí está, chemo-free, la lenalidomida y rituximab y, afortunadamente, desde este año, el Brexusen. Y ya está. Muchas gracias. No, la verdad que hemos estado entretenidos. Bueno, me alegro. No, es que No, lo que pasa es que, o sea, ahora el tratamiento es el CAR-T, es el que se lleva la palma, más o menos, ¿no? Ahora mismo Porque sí. tú has dicho también el otro también que has dicho. El biespecífico, pero el biespecífico, ten en cuenta que no hay aprobación de momento, hay estudios en marcha. O sea, la aprobación, sí, lo que va a cambiar... ¿De dónde se va, no? Que el CAR-T es el cool lado de un dijéramos. Ahora mismo, sí. Porque sí, evidentemente, yo creo que la historia de esta enfermedad, que eso es lo que pasa cuando haces investigaciones, es decir, posiblemente con los fármacos nuevos que tengamos, y esperemos que no todos los pacientes vayan a necesitar un CAR-T. O sea, lo que esperamos es aumentar la tasa de pacientes curados en primera línea. Claro. Elimináis es el trasplante, ¿no? El operar. Es que lo que se debe venir. O sea, yo ahora mismo no lo puedo decir. O sea, yo a día de hoy todavía trasplantamos pacientes con linfoma del manto porque es lo que tenemos al alcance. Pero el CAR-T es a partir de 2 líneas. Es decir, que en este momento yo no puedo hacer un CAR-T en primera línea o en segunda. O sea, un paciente candidato todavía tiene que pasar por un trasplante. Su proceso, ¿no? Claro, pero yo creo que toda esta historia en el contexto del manto, o sea, lo que aprendemos es al final, cuanto más conocimiento hay, más moléculas salen y más se van a adelantar. Lo que pasa es que están los problemas no tanto de eficacia, son problemas de
económicos y de gestión. Hay una cuestión, es que claro, la explicación se basaba en una por ejemplo, en una primera línea que el paciente ha respondido a la quimioterapia y tal y cual. Y si eso no ha ocurrido, que... Si es un refractario primario, sí. Es decir, que nunca ha respondido. Que no ha respondido a la quimioterapia. Es que si no ha respondido a la quimioterapia, pues... Ya es complicada la cosa. Es primero complicada. A ver, porque evidentemente deja de lado el trasplante porque todo trasplante tienes que llegar con respuesta. Eso por un lado. O sea, no tiene sentido trasplantar un paciente. Se le hace el caso que tengo yo cerca. Sí. Recibe la quimioterapia, en principio bien, tal, sí. Pero luego resulta que era, el candidato al trasplante, se le extrajeron células madres para tal, se congelaron y tal, pero luego resulta que no dio la respuesta esperada a la quimioterapia y ahora está con ibrutinib, ¿no? Sí, ibrutinib. Sí. ¿Ibrutinib solo? Solo siempre. Bueno, ¿Y qué tal? Pues mal. ¿Cuánto tiempo lleva? Por eso me preguntaba. Un mes, claro, me preguntaba por eso. Llevo un mes y no. Hombre, normalmente, ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo tú me cuentas esto, yo diría, claro, ¿sabes? Si no me responde al Ibru y posiblemente el ibrutinib, un par de ciclos, a menos que no sea una refractariedad de esta, que el paciente, o sea, los síntomas son amenazantes para él. Lo que se puede ir solicitando es el pirtobrutinib para descartarle, y si no, ya a la vuelta de la esquina tienes el CAR-T. ¿Sabes? Entonces, en una tipología de paciente que no será característica de este tipo, pero que ya vamos viendo que posiblemente vaya a ser complicado gestionarlo, pues no. O sea, yo ya soy médico tratante, estaría con la oreja opuesta, que tengo el CAR-T. ¿Sabes? Lo que pasa es que tú tienes que hacerla pasar por líneas. Claro. Lo que pasa es que ¿qué tiempo tiene el ibrutinib para saber si verdad? Pues un par de meses. Como otra cosa es que de repente, ¿sabes? Que luego cada tipo de refractariedad es diferente, porque a lo mejor tiene un comportamiento indolente donde tú la infiltración solo la ves repitiendo un TAC y un PET y donde ves que las adenopatías sigue captando. Sigue. Claro, pero otra cosa es ver citopenias que van a peor o datos de infiltración del sistema nervioso central. O sea que depende por dónde tiene que pasar esta respuesta. Porque si la respuesta únicamente es este paciente tiene una buena analítica, más o menos está estable clínicamente, y lo único que puedo medir son las adenopatías, y a lo mejor las adenopatías no son superficiales, y le decimos que le tengo que hacer un PET, mínimo, solemos aguantar mínimo un par de meses. Porque tú ten en cuenta que, y eso lo sabemos mejor en el contexto de la LLC, que es cierto que es otra enfermedad, pero es un linfoproliferativo, el efecto máximo en un linfoma indolente es, o sea, va bajando la carga tumoral de una forma, llega al plató a los 6 meses, en el LLC, ¿vale? Y luego se carga todo, y luego todo mejora. El manto, que tiene una replicación mucho más rápida, o sea, me cuentas esto por encima, yo diría, bueno, vamos a esperar 2 meses y repetimos el PET. Y otra cuestión, ¿hay algún tipo de dieta que pueda ayudar a los pacientes con este tipo de enfermedad? No, o sea, hay dieta sana, pero alimentos que realmente puedan... Sí, por ejemplo, la dieta keto dice que funcionan determinados tipos de cánceres y tal. No, o sea, yo... Y la medicina integrativa incluso también dice que ayuda mucho a los pacientes con cáncer en general, no te digo ya en este caso. Yo creo que sería más, digamos, para mantener un perfil nutricional adecuado, porque un perfil nutricional adecuado, unos niveles de albúminas correctos, sí que están asociados a una mejor respuesta a la enfermedad, pero un régimen dietético adecuado. Pero no una dieta más que otra. Ni cosas de estas que por ahí venden y dicen. Científicamente no hay ninguna. No hay nada al respecto. O sea, nosotros, pero eso lo hacemos muchas veces con pacientes que tienen temas de desnutrición o en el contexto del manto, por ejemplo, donde muchas veces hay afectación del sistema intestinal, sí que tenemos contacto estrecho con los endocrinos, con los nutricionistas, pero no es dieta keto, dieta tal y cual. Ellos hacen un perfil, que sí la proteína, que sí los lípidos tal y cual, y dan una dieta ad hoc, pero digamos, ad hoc al paciente. Sí. Pues hasta fenomenal. Pues gracias a vosotros, que ha sido aquí con un petit comité.